¿Tienen aquí alguna duda de cualquier tema, cualquiera sea el que sea? ¿Nada? ¿Nada raro? Bien, hoy tenemos que seguir. Quiero asegurarme que estamos viendo en el programa. Hoy es 3, ¿no? Ok. Shit. Bueno. Hoy es la clase fuerte sobre ley de riesgo de trabajo. Esta es la parte más compleja. ¿Okay? Esto es muy difícil porque es difícil de estudiar, porque no está ni siquiera una ley, no es que lean la ley tal, no, la toman porque se modificó. Digo, no por el tema de la ley. O sea, la ley estaba mal antes. Tampoco es que les puedo mandar un libro para esto, pues es un montón para una clase o dos clases mandar un libro entero, no se usa más. En otra época se hacía, claro, en otra época sí, hoy no, hoy sabemos que son todos pagos. En serio. Antes se mandaba un libro entero para esta clase. ¿Está? Es un montón, entiendo. Entonces, hoy no hacemos esas cosas. Como un boludo, porque yo podría mandarles un libro entero y que sea el mío y pedirles que lo compren como ha pasado. Que ha pasado que en la facultad ha habido videos muy virales, ¿sabes qué? Esto cansa mucho y... ¡ay, hace calor! Bueno, denunciarme con el clima. Necesito el desarrollo. Bien. Entonces, aparte yo estoy detrás, pero ustedes están piola. No molesta. Entonces, esta es la clase sobre la ley de riesgo de trabajo, que es muy brava. Vamos a enfocarnos en eso. Vamos a hacer primero un breve repaso sobre las condiciones con las que el trabajador contaba en la acción civil, para que quede bien clara la diferencia. Es decir, lo que ya vimos, ¿se acuerdan que vimos que había acción civil o el reclamo por la ley especial? Bueno, vamos a hacer eso, pero voy a hacer un último repaso sobre la acción civil para que se quede bien clara la idea de todas las dificultades que puede llegar a haber y cómo fue la ley abriendo nuevas posibilidades más beneficiosas para el trabajador. ¿Ok? Entonces, en el marco de las acciones civiles, la responsabilidad civil, ¿se acuerdan cuáles eran los presupuestos de la responsabilidad civil, que son 4? ¿Se acuerdan cuáles son? Daño. Daño, Antijudicidad. ¿Cómo? Antijudicidad. ¿Siguen estudiando con antijudicidad? ¿Tantas? Relación de causa. Libro 60. ¿Borda? ¿Qué es 60? Relación de causalidad, factor de ejecución. Bien, ahí están los 4. Daño, ahí dicen antijudicidad. Relación de causalidad y factor de ejecución. ¿Estamos los 4? Bien. Los aprendimos con nada que ver. Nada que ver. Lo primero, vamos a hacerlo bien, de un modo tal que esto quede clara la idea y quede claro de verdad, y no que nos detengamos en memorizar, sino que entendamos cuál es la discusión o el problema. Acá lo que existe es no un antijurídico, sino lo que ocurre es un hecho antijurídico viejo, de otra época. Un hecho que provoca, mirá esto lo que es la puta madre, que provoca un daño. Vamos de base, bien claro. Hay un hecho, después veamos si es antijurídico o no es antijurídico, no importa. Hay un hecho que provoca un daño. Ese hecho está conectado causalmente con el daño, es un nexo de causalidad. O sea que entre el hecho y el daño hay un nexo de causalidad. Entre el hecho y el daño hay un nexo de causalidad. Eso es lo primero que nos importa entender. ¿Por qué antes se decía antijuricidad y ahora no? Ahora me refiero a cualquier autor moderno. Porque cuando hablan de antijuricidad, hablaban pensando en el derecho romano. Nosotros partimos de una base histórica, y lo deben haber escuchado, porque se lo deben haber dicho en el derecho civil, le deben haber dicho: no hay responsabilidad sin culpa. ¿Escucharon esa frase tan pelotuda? Con una de las frases más idiotas de la historia jamás creada. ¿O no?
tal vez era una frase fundamental en Roma. Pero en nuestro derecho, nada de eso es real. ¿Por qué? Porque hay 1000 atribuciones de responsabilidad que no tienen nada de antijurídico. Sencillamente se atribuye responsabilidad a veces porque sí. Es decir, a veces no hay nada de culpa. ¿Recuerdan en cambio cuáles son los distintos factores de atribuciones? ¿Cuáles son las clasificaciones? ¿Cuál es la clasificación general de factores de atribución? ¿Objetivos o subjetivos? No, es otra clasificación. Es otra clasificación. No, yo me refiero a esta de acá, muy bien igual. Pero subjetivos y objetivos. Los subjetivos, esa es la culpabilidad. Culpa y dolo. Esa es la culpabilidad. Y por eso se habla de, tiene que haber un acto antijurídico. Porque hay un tipo que antijurídicamente genera un acto dolosa o culposamente. Ahí está lo antijurídico. En cambio, además de eso, hay factores de atribución que son objetivos, que ya ni siquiera piden que exista un acto jurídico. Basta con un simple hecho. Un hecho, ni siquiera un acto. Un hecho. Como por ejemplo, ¿qué factor objetivo conocen? ¿Cuáles son los factores de atribución objetivos que conocen? Tienen que conocer. Porque si no, retroactivamente les desapruebo obligaciones. Y retroactivamente entonces les desapruebo contratos. Porque es correlativa. Entonces lo que hago es justo. ¿Cómo? Ah, mira, el guardián de la cosa me suena bien. ¿El riesgo puede ser? No estás leyendo, ¿no? No, el riesgo de la cosa. Eso, ahí está. El riesgo o vicio de la cosa, o la actividad riesgosa, que se le atribuye objetivamente al guardián de la cosa, que es completar lo que acá decía la compañera. Es decir, el guardián es responsable por el riesgo o vicio de la cosa. Ahora la pregunta ¿es un tema de culpa o dolo? ¿No? Porque si vos demostrás que no hiciste culpa, no importa, igual sos responsable. No es un tema de culpa, no es un tema de dolo. Pero no es eso lo único. También hay responsabilidad objetiva por el hecho de un dependiente. ¿Se acuerdan? Entonces, si vos sos el empleador y tu trabajador le pega a alguien, vos sos responsable. Y no es tu culpa, es objetivo. No es que vos, si demostrás que no fuiste culpable, que vos todo lo hiciste bien, ahí te salvás. No te salvás, es objetivo, no tiene nada que ver con la culpa. Y también sos responsable por los actos de tus hijos menores de edad. Consecuentemente, viene un nene de 5 años, eso no es un acto jurídico. Haga lo que haga un nene de 5 años, eso no es un acto jurídico, ¿no? Te metes en y vos sos el responsable como padre, o tutor, ¿no? Obvio. Eso es responsabilidad objetiva. No tiene nada que ver con la culpa. Nos saquemos el chip romano de no hay responsabilidad sin culpa, porque ya estamos en el siglo XXI y no aplica más. Pero sí es cierto que hay factores objetivos y subjetivos. Subjetivos como la culpa y el dolor, es verdad. Y objetivos como todos los que fuimos nombrando. Entre ellos, el más importante tal vez para nuestra materia, el riesgo vicio de la cosa. ¿Cuántas veces el trabajador se lastima por una máquina que se explota? Entonces, es muy importante para nosotros. ¿Está bien? Entonces, ahora que tenemos esto claro, les voy a hacer una pregunta, pero necesito que me presten mucha atención a la formulación de la pregunta, ¿ok? Es muy importante la formulación. Voy a contar un cuento que ya tienen que haber escuchado, en algún momento tienen que haberlo escuchado porque esto se explica siempre igual. Y aparte es porque es un caso símil real, no todo como lo voy a contar yo, es un poquito exagerado, pero es más o menos real. Resulta que había una vez un colectivero que venía colectiveando muy rápido. El tipo en su colectivo pegó un giro muy rápido y justo había un nene muy chiquito abajo del cordón que estaba ahí el nene, y el colectivero lo pasó por encima y lo defenestró. No quedó nada,
quedaron las llantas ensangrentadas. Pero sucede que había una señora en la esquina y cuando vio al nene deshacerse en pulpa de nene sería, la señora se descompensó y se cayó. Y cuando se desmayó, se cayó y se golpeó. Y se lastimó la cadera. Pobre señora. Entonces vino la ambulancia. Y limpieza urbana, porque el nene no, a limpiar, digamos, ni la morgue ya. En definitiva, vino la ambulancia para llevarse a la vieja que todavía estaba sufriendo en el piso. La agarra la ambulancia la vieja, la pone en la ambulancia, la lleva al hospital. Pobre señora, se había lastimado bastante la cadera con la caída. Fantástico. Una semana después, la señora muere de un virus intrahospitalario. Entonces mi pregunta es la siguiente, escuchen la formulación. La conducción acelerada y la curva que pegó el colectivero, ¿causó la muerte de la vieja? Escuchen la formulación. La vuelta que dio el colectivero, ¿causó la muerte de la señora? ¿No? Todos dicen no. Una serie de cosas que llevaron a la muerte. No sabes la cantidad de cosas. Porque al final era el virus. Claro, si no fuera por eso no hubiera estado en el hospital. ¿Y entonces lo causó o no lo causó? ¿Cómo? Si hablamos de causalismo. Causalmente. Depende cómo miras la causalidad, porque... Ahí viene el tema. Acá tengo un compañero que dice, causalmente sí, loco. Yo te lo reclamo. Así me gusta, ahí vamos. Ella viste, parece que está del lado de la aseguradora, ¿viste? La compañía de seguro. Pará, porque depende a qué te referimos causalmente. No. ¿Y a vos qué te parece, entonces? Porque, si mal no recuerdo, existía la causa sine qua non, que era la que iba sucediendo. Y si vos suprimís el hecho colectivo... Latín, conditio sine qua non. Latín, es mucho más inteligente. Pero sí, es eso, ¿y qué queda? Y si optás por esa teoría para medir la causalidad, sí, porque si vos suprimís el hecho de que él condució mal, ella no hubiese tener en el hospital. Pero si usás otra teoría, creo que era de la causa más... Bueno, pero estamos viendo esta discusión, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de esta discusión? De la causa próxima, la causa adecuada, la conditio sine qua non. ¿Se acuerdan de todo esto? Bueno, acá está, hoy les voy a dar la data que debieron darle en su momento. Porque la forma correcta de entender esto no es como lo están viendo. La pregunta fue si el giro que pegó el colectivero causó la muerte de la señora. Y el único que le pegó fue... Técnicamente sí. Creo que alguien más lo dijo. Vos. Si no hubiera ocurrido, lo hubiera muerto. Desde el punto de vista de la causalidad, es absolutamente sí. Sí es un sí total. Porque si no hubiera estado ese giro rápido, la señora nunca hubiera visto el accidente, nunca la hubiera agarrado la ambulancia, nunca hubiera ido al hospital, nunca se hubiera pescado el virus. Pero lo más importante es lo siguiente. Nosotros, en nuestra condición de primates, no tan evolucionados, porque no es que estamos tan lejos del bonobo. El bonobo es un bonito, es re simpático. Y no estamos tan lejos. Nosotros vemos así, mirá. El colectivero tiró. El nene se convirtió en pulpa de nene. La señora se sorprendió y se desmayó. La ambulancia llevó a la señora al hospital. En el hospital la señora se murió. Y vemos esta cadenita, lo que se llama cadena causal. Esta es la capacidad máxima a la que puede aspirar un primate inevolucionado como nosotros. Pero si nosotros fuéramos algo más que un primate inevolucionado y pudiéramos ver un poquito más de la realidad, nos daríamos cuenta, primero y principal, que esto no es una cadena, gente. Hay infinita confluencia causal en cada acontecimiento. Infinita confluencia. Es invariable, es incalculable. Bueno, supuestamente yo no veo películas de superhéroes, no me gustan, no me interesan, y mucho menos los superhéroes de Marvel. Por favor, menos que menos. Porque si me decís Superman sí, porque era de San Lorenzo. O Spider-Man, porque era de San Lorenzo. Pero si no, yo lo veo. Yo vi Spider-Man y Superman. Y nada más, ¿ok? Lo último que vería sería, qué sé
yo, flash. Claro. Ni en pedo. No hay chance. Del cual, más frío que ese no hay. No importa. Lo importante es que creo que hay una de Marvel o no sé qué cosa, pues yo esto no lo veo, que hay un chaboncito de súper poderoso y analiza todas las variables causales de toda la galaxia y dice, bueno, acá está la causalidad justa en el mundo. Bueno, esto lo conocen. Anda la mierda. Bueno, ese, Doctor Strange, como se llama. Me gusta el actor, me parece un grosso el chaboncito, pero no vi la película. Lo que sí sé es que la idea es esa, no, la idea es real. O sea, estamos muy lejos de hacer la cadenita, parecemos más bien una telaraña, más bien una esponja de causal de todos los colores de todos lados. La causalidad es infinita, pero infinita. Había una película vieja también, vamos con las cosas de la película, para así no se van a olvidar nunca, que se llamaba El efecto mariposa. No sé si la vieron. Me diría que la vean, pero es una verga. También es mala, está bien mala, está bien, no pasa nada. No pasa nada, se busca Está la bueno. Está bueno el concepto. Pero el concepto, de hecho, empieza diciendo el aleteo de una mariposa en las costas de Hawái puede desatar un tifón en Japón. Pero que ese es el punto de la causalidad, es inconmensurable. Porque si yo quiero, puedo seguir estirando la historia. ¿Saben por qué el colectivero iba tan rápido? Porque a la mañana, cuando fue a comer sus sanguchitos, como todos los días, comió su sanguchito y le cayó tan mal que se estaba cagando. Entonces estaba tratando de llegar a tiempo, aceleraba como si no hubiera un mañana, pues estaba a punto de desgraciarse en el medio del bondi. Entonces el tipo estaba acelerado por eso. De hecho, no solo lo pisó al pibe, sino que encima se cagó. Todo junto. Eso no se lo conté. Pero estaba con una tremenda diarrea. Entonces, ahora, la causalidad se extiende. Porque el tema es que también había diarrea. ¿Y por qué tuvo diarrea? Porque a la mañana, cuando fue a comprar el sanguchito, resulta que el sanguchito estaba mal estado. Entonces seguimos para atrás y estaba el sanguchito mal estado. Y después te preguntaba, ¿por qué estaba el sanguchito mal estado? Porque el kiosquero, que le vende el sanguchito, cuando fue a poner el sanguchito, no quiso ponerle uno nuevo, dejó el viejo, dijo, ya fue, dejo este viejo, porque hoy es un día de mierda. ¿Por qué era un día de mierda? Porque esa misma mañana, cuando fue a salir para el kiosco, para preparar las cosas de su kiosco, se resbaló porque un boludo tiene una banana. Se resbaló, se golpeó, se levantó re caliente, todo golpeado, fue al kiosco y dijo que se vaya la mierda el sanguchito de este tortuoso. O sea que en culpa en realidad, pará, porque entonces hay el kiosquero que estaba con el sanguchito podrido, porque alguien tiró una banana. Acá está el toque final de la película. ¿Saben quién tiró la banana? La señora. Consecuentemente la señora se mató. O sea, ahí suicidio, ¿entendés? Casi. A lo que me refiero es, el nivel de causalidad es inmanejable. Pero ustedes cuando yo hice una consulta, contestaron otra cosa. Yo le pregunté si una cosa causó la otra, y lo que ustedes contestaron es si una persona es responsable por eso. Son cosas muy diferentes. ¿Por qué son tan diferentes estas dos cosas? Porque esta parte de la ecuación, el hecho y el daño y la conexión causal, pertenecen. ¿Qué? Bueno, no, claro, es infinito, pero esta parte, hecho y daño y todo lo que pasó en el medio, pertenece al mundo de la realidad, a lo que denominamos al mundo del ser, de las cosas. El mundo de la realidad, del ser, de las cosas, se rige por el principio de causalidad. Es decir, causa, consecuencia, consecuencia infinita. Y es así. La realidad es inmanejablemente concausal. Pero lo que nosotros, lo único que nos interesa a nosotros desde el derecho, es qué tanto voy a atribuir el factor de atribución. Esa es la parte no material, esa es la parte jurídica. Eso no es el ser, eso es el deber ser. Ese es el momento en el que alguien, vamos a decir el legislador, porque nosotros tenemos un parlamento y tenemos leyes, pero podría haber sido un rey, podría haber sido un tirano con sus normas, podría haber sido una dictadura con sus normas de facto, podría haber sido cualquier cosa. Digo, en el derecho nuestro hay un legislador. Entonces, el factor de atribución es el que va a decir, por la muerte del nene,
es responsable el colectivero, pero hasta acá. No hasta la caída de la vieja, no hasta la muerte de la vieja, no más, hasta acá. El límite lo pone el derecho. El factor de atribución es jurídico. Es el que va a decir, mira, responsabilicemos hasta acá, no más. ¿Por qué? Porque lo puso el derecho. Podría tranquilamente el día de mañana salir una ley que diga: el que comete un acto será responsable por todas las consecuencias, aunque sean ultra improbables y que justo le haya dado un virus intrahospitalario a alguien. Porque si lo dice el derecho, es la ley y el responsable será ese, jurídicamente hablando. O mismo, vos podés ser un estricto moralista de moral teológica ultra de Dios todo lo sabe y decir, bueno, puede ser que desde el punto de vista legal el colectivero solo sea responsable por la muerte del nene, pero para Dios el colectivero es responsable por la muerte también de la señora. Causalmente sí, pero el tema es la atribución de responsabilidad. Y la atribución de responsabilidad es un hecho normativo. La norma puede ser el derecho, o la norma puede ser la norma divina, la norma teológica, o la norma moral. Son normas, sistemas normativos. La moral, el derecho o la religión tienen normas morales. Perdón, tienen presupuestos normativos. La ley te dice, sos responsable de vos. La moral dice vos y vos. Y por ahí Dios dice, no, Dios todo lo ve, sos responsable vos y hasta vos. Son normas que disponen quién va a ser responsable. Ahora, el nexo causal es infinito. ¿Está? Entonces ese es el gran punto. Esa es la forma correcta del texto. La causalidad, el hecho, lo material, todo lo que ocurrió en el medio, eso es todo parte del mundo de la realidad, el mundo material, el mundo que se rige por los hechos materiales y la causalidad. Entonces vos tenés que demostrar, si fuera la discusión, qué pasó, que él giró rápido, que el nene estaba en la calle, que fue muy rápido y lo pasó por arriba. Vos tenés que mostrar eso. Esas son cuestiones de la realidad. Ahora, ¿qué tanta responsabilidad? ¿Qué tanta responsabilidad vas a atribuirle a una u otra persona? Eso no lo vas a encontrar en la realidad, ¿eh? Eso solo se encuentra en la norma. Ahí ya no rige el principio de causalidad, sino que rige el principio de imputación. Por eso se llama atribución o imputación de responsabilidad. Factor de atribución o imputación de responsabilidad. ¿Está claro todo eso? No olviden esto, porque es extremadamente complejo hacer un juicio sin tener en claro un juicio de responsabilidad, sin tener en claro todo esto. ¿Está bien? Ahora que recordamos cómo es la responsabilidad civil de acuerdo al Código Civil. Ahora que sabemos que hay factores de atribución. ¿Se acuerdan que hay eximentes de la responsabilidad civil? ¿Se acuerdan que hay eximentes de la responsabilidad civil? Sí. Son tres. Fuerza mayor. Fuerza mayor o caso fortuito, excelente. ¿Qué otro? Hecho de un tercero porque no debo responder. ¿Qué más? Naturaleza, cuando no me acuerdo cómo es. A ver. ¿Qué dijeron? Escuché. Escuché algo por ahí, ¿no? Estoy escuchando voces de vuelta. Tengo que subir la dosis de vuelta. Tranquilo. Ya muy psiquiatra. Está pasando. También estaba pensando en culpa de la víctima, pero es hecho un tercero. No, la víctima. Esta es tan seria. Entonces hay tres bien claros. Presten atención. Fuerza mayor o caso fortuito. Hecho de un tercero por quien yo no debo responder, pues si el tercero es mi hijo, boludo, y ya está, boludo, dale. O mi dependiente, ¿no? Hecho un tercero porque yo no debo responder, o hecho culpa de la víctima. Históricamente se habla de culpa de la víctima, pero hoy eso de atribuir la responsabilidad de antemano es viejo eso. Hecho de la propia víctima, que sea la propia víctima el que se termina causando de alguna forma el daño. Antes se hablaba de culpa de la víctima, tipo él solo se golpeó por su propia culpa. No, la realidad es que no es eso. Hoy se habla de hecho de la víctima porque tranquilamente puede ocurrir sin que nadie culpa. Por ejemplo, puede estar en una situación alterada
del tipo estar, qué sé yo, no sé, ultra drogado, no tiene culpa porque no tiene voluntad y se causa un daño sin querer, y vos no sos responsable, es el hecho de la propia víctima. O sea, yo estaba parado así, el chabón se golpeó duro contra el paragolpe. Tipo, what the fuck, yo qué carajo tengo que ver. Eso es, ¿se entiende, no la idea? Esos son los que se llaman eximentes de responsabilidad. Pero está todo claro hasta ahora esto que vengo mencionado para que quede bien clara la diferencia, ¿eh? Factores de atribución eximentes de la responsabilidad. ¿Clarísimos? ¿Todo bien? Bueno, ahora vamos a ver qué se inventó la ley de contrato de trabajo. No, la ley especial, ley de riesgo de trabajo. ¿Tá? ¿Qué se inventó la norma? Escuchen esta por estar de una. Primero y principal. Recuerden que la ley es de 1915, la primera. Ya en 1915 se lo inventó así, es un montonazo. Lo primero y principal. Habíamos visto, ¿no es cierto? La clase pasada habíamos visto el tema de costo, que no podías hacer juicio y demás. Hoy vamos a concentrarnos en lo jurídico y en los factores de atribución de verdad. Primero y principal, yo les había dicho que había inventado dos factores de atribución nuevos. Accidente de trabajo y enfermedades profesionales. ¿Se acuerdan? Eso no existía antes. Son totalmente nuevos y son objetivos. Es decir, no dependen de la culpa de nadie. ¿Está bien? Vamos a ver de qué se trata esto de los accidentes de trabajo y las enfermedades inculpables. Arranquemos por la más fácil, las enfermedades inculpables. Les mencioné que están en un decreto, ¿no es cierto? ¿Les dije eso? ¿No vimos el número de decreto y todo? 658, ¿no? Bueno, ok. Las enfermedades inculpables están en un listado que elabora el Poder Ejecutivo. Así fue en 1915 y así sigue siendo hoy. Ay, profesional de inculpable. Ay, perdón, por Dios. No, borren toda la estupidez que estoy diciendo. No, estamos hablando de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Perdón, no sé qué me pasó. No, gracias por advertirme. Es entonces accidente de trabajo y enfermedades profesionales. Las enfermedades profesionales son las que figuran en un decreto que tiene la lista de enfermedades. Así fue en 1915, así sigue siendo hoy y así seguirá siendo. ¿Por qué? Porque lo que hace la norma es establecer que ciertas actividades provocan ciertas enfermedades. Entonces, si vos haces esa actividad y tenés esa enfermedad, automáticamente, ahí está el factor objetivo, automáticamente hay enfermedad profesional y te corresponde, bueno, lo que vamos a ver ahora que te corresponde, ¿está bien? ¿Está claro hasta acá? ¿Por qué lo hace la lista del Poder Ejecutivo? Porque siempre la ley delega, pero está bien. No, está bien, porque yo entiendo que el legislativo, porque está bien que el Ejecutivo... La ley lo hace, la ley lo delega en el Poder Ejecutivo porque el Ejecutivo es el que estudia. La ley pone la generalidad, pone la organización, dirige, y el Ejecutivo es el que pone el dato concreto, es el que estudia, porque mañana puede venir una actividad nueva, porque de hecho piensen, en el 96 no existía el teletrabajo. En el 96 no estaba Rappi, de hecho no estaba Internet. Y nuestro decreto es del 96. Ahora se reforma a partir del año que viene, pero nuestro decreto actual es el decreto 698, 958, no me acuerdo. 658, ¿no? 658, el año 96. Si lo ven, por curiosidad, véanlo, porque está la lista de actividades y las enfermedades que están asociadas. Está muy bueno, entonces si vos haces minería, la enfermedad de minería es saturnismo, porque sí, la gente que está bajo la tierra y no tiene contacto con el sol, a veces tiene lo que se denomina saturnismo, que es una fuertísima deficiencia de la vitamina D. Saturnismo, pero... Sí, de Saturno viene. En serio viene de ahí porque le pusieron como nombre de ese tipo está como fuera del planeta, no importa. No es el nombre técnico, el nombre técnico es Severe Deficiency Vitamin D Deficiency, algo así, por lo menos se ve que ¿Dijiste decreto 658? creo que sí, bueno, no me acuerdo los números, pero se pone el decreto de enfermedades profesionales es del 96. Bien. Ahora me pregunta es, ¿y qué pasaba si la enfermedad no estaba en el decreto? ¿Les cuento un par que no están? Tipo una banda.
¿No está en ninguna cosa lumbalgia? Lumbalgia solamente está para actividades de tracción del cuerpo, de la parte superior del cuerpo. Es decir, si vos sos un motomartillador hidráulico, es decir, son los que motomartillan así, eso sí. Pero si vos sos colectivero, el típico problema de los que manejan todo el día es que tienen rota la lumbalgia, las lumbares, digo, ese no está previsto. ¿Tú buscas colectivero? No, eso no. Ahora, vos buscas motomartillo eléctrico y ahí tenés lumbalgia. ¿Está? O sea que, en serio, no están. Tampoco están los tipos que están todo el día parados haciendo fuerza, desarrollan una típica enfermedad que se llama varices bilaterales. Es decir, que tenés un problema de circulación jodidísimo. Jodidísimo, tipo, después no puedes caminar, no es bromita. Y eso tampoco está previsto. Varices no están previstas. Así que la lista es como un montón de deficientes. ¿Tienen algunas enfermedades y otras? No. La pregunta es, ¿puedo hacer algo al respecto? Bueno, en su momento, no. Solo eran enfermedades profesionales las que estaban en el decreto. ¿Está bien? Vamos a ver cómo es ahora, porque todavía no llegamos, pero en su momento era solo la que está en el decreto. ¿Está bien? Bien, avancemos. ¿Y qué es un accidente de trabajo? Un accidente de trabajo, la ley original no había definido accidente de trabajo. Accidente de trabajo era, o no decía que era, decía, el empleador será responsable por los accidentes que acontezcan con motivo y en ejercicio del trabajo. Eso es. No te decía que era un accidente, no te aclaraba, pero el empleador era responsable por los accidentes que ocurren con motivo y en ejercicio del trabajo. Pero acá por lo menos tenemos que saber qué es con motivo. ¿De qué estamos hablando? Bien. La realidad es que la ley Mucal no lo definió en 1915, pero la ley actual sí lo define. Entonces vamos a ver la definición de la ley actual que está en el artículo 6 de la ley de riesgo de trabajo. La ley actual, en cambio, dice un accidente es un hecho súbito y violento. Súbito y violento. La realidad es que la definición es una verga por 1.000 millones de razones, pero bueno. La ley dice que accidente de trabajo es todo hecho súbito y violento que ocurre con motivo o en ocasión de trabajo. Y ahí te agrega algo distinto. En la ley original entonces era accidente el que ocurría con motivo y en ejercicio de trabajo. Y la ley actual agrega con motivo o en ocasión de trabajo. Con lo cual agrega una definición distinta. ¿Por qué estoy haciendo circulitos? Para que quede clara la idea. Con motivo de trabajo, lo que quiere decir es mientras específicamente estoy haciendo la tarea. O sea, sufrí un accidente porque estaba dándole duro al martillo y me martilló un dedo. Es un accidente de trabajo. Con motivo de trabajo, pues yo estaba martillando. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy en una máquina y mi compañero en la máquina al lado y explota la máquina al lado y me mata y me pega a mí? Yo no estaba trabajando en esa máquina para nada. De hecho, podía estar tal vez sentado descansando, pero la máquina explotó igual y me dio a mí. Eso es lo que la norma denomina en ocasión de trabajo. Ahora, ¿qué significa o cómo lo podemos asociar hoy por hoy a lo que significa en ocasión? Básicamente, para que se entienda, hoy por hoy, en ocasión de trabajo significa mientras yo me encontraba a disposición del empleador. Independientemente de que estaba o no trabajando, digo, estaba a disposición, estaba ahí. En su momento, estamos hablando de que es una ley del año 20, del año 15, del principio del siglo XX. En su momento, ¿saben con qué se asociaba la idea? Con estar adentro de la fábrica. O sea, no estaba trabajando, pero estaba adentro de la fábrica. Entonces, si me pasaba estando adentro de la fábrica, era un accidente de trabajo con motivo del trabajo. Perdón, no con motivo, sino en ocasión del trabajo. Entonces, finalmente, para que quede bien claro,
accidente con motivo de trabajo es porque estoy haciendo la tarea concreta y me lastimo. En cambio, accidente en ocasión de trabajo es aquel que, por más que por ahí no estaba haciendo la tarea concretamente, estaba a disposición, estaba ahí. Históricamente se lo asoció con estar en la fábrica. El tema es que de vuelta, hoy estamos en el siglo XXI, ¿dónde está la fábrica? Hoy es raro, por eso la idea de estar a disposición es mucho más clara. ¿Tá? Ahora, lo que fue ocurriendo a lo largo del tiempo fue, ¿qué pasa si yo iba a la fábrica y estaba por abrir la puerta de la fábrica y explota? Entonces la pregunta es un accidente de trabajo o no es un accidente de trabajo? Porque, a ver, técnicamente yo todavía no estaba dentro de la fábrica. Entonces ahí los jueces empezaron a debatir. ¿Es un accidente o no es un accidente? Entonces algunos jueces decían, mira, estaba a punto de ponerse a disposición. Al lado. Y otros jueces decían, bueno, no, pero no, está fuera de la fábrica todavía. Fuera de la fábrica, no, está fuera de la fábrica. Entonces no se podían poner de acuerdo. Después resulta que vino otro trabajador, que no al lado de la puerta, pero sí a media cuadra. Estaba por llegar y explotó algo y le pegó en el ojo. Y todos los jueces de vuelta tenían que decir, pero pará, ¿es un accidente o no es un accidente? Y algunos decían, no, ni en pedo, pues no estaba en la fábrica. Y otros dicen, pero estaba a punto de estar a punto de ponerse a disposición, Tuki. Y entonces empezaron a discutir. Así que allá por el año 1952, what the fuck, salió un plenario que se llama Guardia. 52 o 62. Creo que 62. Ah, no, ahora me maté yo solo. Plenario número 68 Guardia. El 52 debe ser. 52. En el año 1952, mediante el plenario Guardia, los jueces tuvieron que sentarse a votar esto y la mayoría de ese plenario determinó que ese trabajador estaba a punto de ponerse a disposición, estaba en ocasión, por así decirlo, es decir, estaba dentro del trayecto para esa ocasión y por ende es un accidente. ¿El que estaba en una cuadra o el...? No, en un caso X, estoy anotando. A partir de ese momento, se ve con claridad la creación jurisprudencial de la idea del accidente in itinere, es decir, aquel que ocurre en el trayecto dirigido desde la casa hasta el trabajo y viceversa. Pero yendo hasta trabajar entiendo porque te estás por poner a disposición, pero como te estás yendo ya no me estoy poniendo a disposición de nada. Me estoy desdisposicionando. Claro. Pero es que, tal cual, no, cero fundamento, cero. Ah, porque justo ahí Cero. parece que ya no me estoy, ya si me llamás no te entiendo. Cero fundamento en ese sentido. La idea es extender la idea es, nunca hubiera sufrido el accidente si no hubiera sido porque se fue a trabajar o volvió de allí. Esa es la idea. Esa es la idea del in itinere. Esto, que en principio apareció como jurisprudencia, hoy la ley lo contempla expresamente. En el artículo 6, segundo párrafo, dice que, entonces, ¿cómo es la definición concreta? Habrá accidente de trabajo, pues, accidente de trabajo es todo hecho súbito y violento que acontece con motivo o en ocasión de trabajo, segundo párrafo. También será considerado accidente que ocurre en el trayecto comprendido entre la casa del trabajador y el lugar de trabajo y viceversa. Siempre y cuando esté denunciado el trayecto y siempre y cuando el trabajador no desvíe ese trayecto por un interés individual. La ley, acto seguido, actual, permite dejar situaciones de desvío que están protegidas. ¿Qué situaciones de desvío están protegidas? Número 1, ir a otro trabajo. Si vos denunciás que de este trabajo vas a otro trabajo, eso está protegido. Ir a visitar ir a cuidar a un familiar enfermo, también. Y ir a estudiar, también. Si vas a la facultad, también ese trayecto estaría protegido. ¿Está bien?
Siempre y cuando previamente notifiques cuáles son los trayectos y no te desvíes por tu propia voluntad. Porque ¿qué pasa si siempre te tomas el tren y ese día el tren no andaba y te tuviste que tomar un colectivo? Estás totalmente protegido porque vos no te desviaste por tu interés, sino que fue una cuestión que no dependía de vos. ¿Qué pasa en cambio si vos te desvías porque en el interín querés ir a jugar un picadito con los pibes y te rompes las dos piernas? Listo. Entonces, no estás protegido. Fuiste a jugar con los pibes. Sí. Si yo no tengo un familiar enfermo, por ejemplo, si yo no notifiqué que tenía un familiar enfermo, yo me envío, eso no va a haber. Cero protegido. No había que dar 48 horas antes. Exactamente. Cualquiera de estos casos, hoy por hoy la ley los prevé, pero pone como requisito que vos notifiques previamente con 48 horas de anticipación. ¿Está claro? Que vas a hacer eso lo diferente. Que vas a hacer esa modificación. Correcto. ¿Está todo bien claro? 72 horas. 72 dice. Gracias. 72, me confundí. 72 horas. Sí, bien. Ahora retiro, llegué. Sí, ocurre el mismo día. ¿Estás cubierto hasta que llegás a, por ejemplo, la facultad o a estudiar? Sí, exacto. Sí, exacto. Todo el trayecto. Hasta ahí. Hasta ahí. Después andá en la facultad cuando tenés, por ejemplo, ahora ustedes mismos están sufriendo un accidente de trabajo, en cada segundo que someten a esta tortura. Bueno, I'm sorry for you, no tienen cobertura. Profe, ¿y no notificar qué es? ¿Qué? Notificar. A la red. Pero todavía no llegué. Sí. ¿Está definido qué es el interés individual? O sea, el interés individual. No, es ultra jurisprudencial. Mirá, me desvié una cuadra porque acá no se podía transitar, lo que sea. Bueno, bárbaro, habrá que ver. Sí, te desviaste una cuadra, pero te fuiste por la cuadra donde te podías comprar una botella de cervecita y te fuiste a tomar una birra, dale, guacho. Dale, no me está convenciendo ni un poco. Pero bueno, eso es todo para el caso. Sí, el accidente fue hoy en la mañana ¿Y no pudiste qué? ¿Puedo ir hoy? Sí, tengo que ir hoy. No, pues si es un accidente, es un accidente. No, yo no, porque de familiar, enfermo. Bueno, pero hoy no podés ya, o sea, es para interrumpir el camino de tu trabajo, no para irte de tu trabajo. Eso hablar con un computador. Bien, vamos a dar un paso más. Este sistema, visto en este sentido, tenía una propiedad muy zarpada, muy importante, ¿ok? Esto es muy importante. Espero que vayamos bien porque voy a apilar conocimientos sobre lo previo, Porque para la ley, ya desde 1915, existían eximentes de la responsabilidad. 3 eximentes igual... No, perdón. Existían los eximentes de responsabilidad. ¿Se acuerdan los que vimos, los 3 que vimos? Existían, pero diferentes. Escuchen esto con atención. Porque la ley laboral inventó en 1915 una diferenciación en la fuerza mayor. ¿Se acuerdan que un eximente es la fuerza mayor? Tú, por ejemplo, vos estás conduciendo, cae un meteorito y vos entonces salís volando y le pegás a otra persona. Vos no fuiste culpa, no es riesgo, no nada, porque hay fuerza mayor, ¿no es cierto? Eximente de responsabilidad, vos no sos responsable. Escuchate esta porque te caes de culo. La ley en 1915 diferenció entre la fuerza mayor inherente al trabajo y la fuerza mayor ajena al trabajo. Se inventó esta diferenciación que no existía, que no existe en el derecho. La inventó la ley. La ley 9688, 1915, y sigue estando hoy. Entonces, ¿qué es la fuerza mayor inherente? La que vimos, la 9688, pero está en la actual. Está en la actual. ¿Qué es esta idea de la diferencia entre inherente al trabajo o ajeno al trabajo? Inherente debe ser. Pero dame un segundo que no me interrumpan. No, es que no puedo parar mucho, perdónenme, pero son muchos datos, así que síganme por favor. Inherente al trabajo implica esta noción muy difícil de manejar porque es muy del caso concreto, pero la idea es que si yo no hubiera estado trabajando, no hubiera sufrido ese acto de fuerza mayor.
quiero que seamos claros. Cae un rayo en la fábrica, no hay acto de fuerza mayor o acaso fortuito más obvio que un rayo que te cae. Está bien, pongan un meteorito si quieren, cualquier cosa. Pero para la ley laboral, eso no te va a zafar de responsabilidad. Porque esa fuerza mayor es inherente al trabajo. ¿Cómo inherente al trabajo? Sí, porque si no hubiera estado en el trabajo, el rayo no te hubiera pegado. Hubiera pegado al pobre boludo que estás laburando. Vos en tu casa tranquilo jugando a la Play. Vean la potencia de la norma laboral en 1915. Que por ahí caía un rayo y aún así te tenían que pagar. La responsabilidad era total. ¿Por qué? Porque si no hubiera estado trabajando no te hubiera pegado. Lo lamento mucho. Entonces, inherente significa que si vos no hubieras estado ahí, no te hubiera pegado. Consecuentemente, ajena al trabajo es algo que te hubiera pasado estés o no trabajando. Por ejemplo, si cae un meteorito que te revienta la ciudad entera, bueno, dale. Te hubieras muerto en el trabajo, en la escuela, te hubieras muerto en tu casa, te hubieras muerto en la calle esa, la cervecita. Te hubieras muerto en cualquier lugar. Entonces esa es la diferencia entre inherente y ajeno. ¿Se entiende esta idea? Porque esto es tremendo. Ahora van a ver por qué esto sí es tremendo. El otro que habíamos visto era la culpa de la propia víctima, ¿se acuerdan? La culpa de la propia víctima también era eximente de responsabilidad, ¿se acuerdan eso? En la ley laboral es el dolo de la propia víctima. No la culpa. La culpa no alcanza. El dolo de la propia víctima. Entonces, si vos, por ejemplo, estás trabajando con los cables eléctricos, estás tranqui, no corte la luz, yo tranquilo, no corte la luz, que no pasa nada porque no va tan rápido la luz, tranquilo. Lo hagan, no te preocupes, no cortes la luz, yo lo hago. Te quedás pegado, tenés protección igual. ¿Por qué? Porque no importa la culpa de la propia víctima. No es eximente la culpa, solo el dolo. Es decir, si vos estás martillando y de golpe decís tuki y te la vos solo te la das porque querés, ahí sí no tenés protección. Porque es dolo. ¿Se entiende? Vamos a decir cuándo hay dolo. Y casi nunca. Casi nunca. Pero ha pasado. Ha pasado que el trabajador se lastima expresamente para no ir a trabajar y cobrar. Vos decís, no, es un montón, ¿en serio? No es tan un montón, gente. Ustedes creen que es un montón. Pero yo te lo digo muy sencillo. Final, Francia-Argentina. Yo si le tenía que romper la mano para tirarme algo, yo me rompí. Vamos, Messi y la concha de su madre. Todo el brazo roto, ¿viste? Después me blanco casi para desmayarse. Me pasé un poco, podría haberme roto solo un par de dedos. Pero, ¿por qué no? Y la ley lo tiene que prever. Entonces, para el caso que el propio dolo, ahí no va, ahí no. ¿Listo? ¿Está claro esto? Bueno, fíjense este último, porque este es el más importante. ¿Cuál era el tercer eximente de responsabilidad? Le he hecho un tercero porque no lo voy a responder. Bárbaro. ¿Dice algo la ley? No. La ley laboral, la ley del de trabajo no dice nada sobre el hecho de un tercero. ¿Pero saben lo que dice la jurisprudencia? Unánime, ¿eh? ¿Saben cómo lo resuelve? Lo resuelve igual que la fuerza mayor. Lo resuelve igual que la fuerza mayor. Fíjense con claridad la importancia de esto, gente, por Dios. Vos estás atendiendo en el kiosco. Sos trabajador y estás atendiendo en el kiosco. Viene un chaboncito y te mete 2 tiros. Eso es un hecho de un tercero, porque en el empleador no debe responder. Sin embargo, la jurisprudencia lo toma igual que la fuerza mayor y dice, si nunca te hubiera pasado, si no hubiera estado trabajando. Con lo cual ese hecho de un tercero es inherente al trabajo. Y por ende sí corresponde la responsabilidad. ¿Se entiende lo que digo? ¿Y en qué caso hay un hecho de un tercero por el que no debo responder y que no es inherente? ¿Existe el ejemplo? Penosamente es más habitual de lo que cualquier ser humano normal quisiera.
¿Saben cuándo no es un hecho de un tercero inherente? Ajuste de cuentas, violencia marital de parejas y demás. ¿Por qué? Porque te hubiera recontracagado a palo en la cara, en el laburo, en tu casa o en donde sea, sin distingo. Te vino a buscar y te recagó a palo porque o Ben es un violento de mierda o lo que sea. ¿Está? Entonces, el hecho de un tercero también puede ser inherente o ajeno. Inherente es cuando que no te hubiera ocurrido si no hubieras estado trabajando ahí. Y ajeno es aquel que ocurriría ahí, en tu casa o en cualquier otro lugar, es indistinto. Justo ocurrió entre lo mismo. ¿Está? Un ajuste de cuentas, te viene a buscar y te meten un pepazo. Eso te hubiera pasado en el laburo, en tu casa, donde te hubieran visto ahí cerca del barrio. Entonces eso no es andar a demostrarlo igual, pero bueno, no importa. ¿Está clarísimo todo esto? ¿La violencia era violencia familiar? ¿Eso es? ¿Cómo? El que es ajeno, hecho de un tercero, pero que es ajeno. Ajeno de vuelta y pensarlo igual que la fuerza mayor. Sí, pero era ajuste de cuentas y otro era violencia. Sí, la violencia familiar, por ejemplo, la violencia de género, la violencia de pareja, porque te hubiera pasado en el trabajo o en tu casa. O sea, no es que solamente porque estabas atendiendo el kiosco te vinieron a pegar un tiro. Te vinieron a pegar un tiro porque sos vos, odio a la mujer y quiero pegar un tiro. Eso es distinto. Eso es distinto. ¿Está? No es, te hubiera pasado en cualquier lado. Y aparte a vos específicamente, no es un tema de que vi una mina en el kiosco y le pegué un tiro porque soy misógino y un asesino. Es que te fui a buscar a vos, ahí o en tu casa o a la escuela y justo te encontré ahí. ¿Está bien? ¿Está todo claro esto? Bien. Vamos a dar un paso más, porque hay mucho lo que falta. Síganme con esto. Esto permite ver que hay una gran diferencia entre los dos sistemas. Y al principio, el sistema especial de la ley era recontra útil, porque el trabajador no tenía nada. Pero sucede que, con el pasar del tiempo, pasaron cosas muy, pero que muy importantes que tienen que tener claro. Número 1. En determinado momento, fue en el año 1944 para 1946 ponerse en vigencia, en la década de 40 se creó el fuero del trabajo. ¿Qué vas a decir? ¿Qué porteño? Yo toco, porque a vos te importa nada más la Justicia Nacional del Trabajo. Claro, pero fue la primera, pero después en ese mismo momento se fueron creando otras justicias del trabajo en otras provincias. Fue el primer paso, pero ahí apareció. Se creó un fuero específico. Ahora la pregunta siguiente es, ok, entonces mi pregunta es, ¿tengo la opción civil o tengo la opción laboral? Es decir, Código Civil o ley especial. ¿Se acuerdan? Acción civil o accidente de acción laboral. ¿Se acuerdan? A la ley especial. Vale. Si quiero hacer un juicio por el Código Civil, ¿a dónde tengo que ir? ¿El juez civil o el juez laboral? Ahora, entonces tiene que tener bien claro algo que se aprende muy bien en la materia más horrible del mundo, que es Derecho Internacional Privado. La odié en cada momento, pero hay una cosa re importante que aprendés como en ningún lugar. La diferencia entre la ley aplicable y el juez competente. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la ley aplicable? El Código Civil. ¿Cuál es el juez competente? Y esta es la discusión. El tema es que, históricamente y desde el principio, el juez competente era el juez laboral. Entonces, el juez laboral es el que, aplicando el Código Civil, hará la sentencia. Esa es la diferencia. Entonces, ahora piénsenlo de vuelta. Tengo de un lado la acción especial de la ley, que está buena, pero obviamente es menos plata, o la indemnización por el Código Civil por daños y perjuicios. Ya podía elegir una u otra. Ahora tengo el fuero laboral. El fuero laboral tiene el beneficio de que tiene gratuidad, ¿se acuerdan? El artículo 20 de la ley, no sé si cruzaron procesal, pero hay cuestiones más de gratuidad. Los jueces laborales son pro trabajadores, hay principios pro operarios, hay un montón de ventajas. Ya no es lo mismo que hacer un juicio civil, ¿no? Bueno, están esas ventajitas. Pero no solo eso pasó en el año 46, sino que como vimos, sino que poco tiempo después, en el año 1967, se modificó el Código Civil y se incorporó en el Código Civil el artículo 1113, que actualmente es el artículo 1757, que es la responsabilidad objetiva por el riesgo o vicio de la cosa.
Y en el trabajo, el 99% de los accidentes son por el riesgo o vicio de la cosa o la actividad riesgosa. Consecuentemente, a partir del 67, casi todos los accidentes eran mejor reclamarlos ante el juez laboral, por el Código Civil, por el 1113, porque era indemnización plena. Y ganaban de todos lados. Tal es así que hacia el año 80 y pico, el foro laboral estaba recontra ultra colapsadísimo de accidentes. Porque te tirabas un pedo medio fuera de lugar y automáticamente el dolor se lo reclamabas como accidente de trabajo. Todo era accidente de trabajo. Constantemente se inundó el foro del trabajo de accidentes de trabajo, a punto tal que, es más, les voy a contar una historia para que vean qué tanto. Había un abogado que ayer no, pero la semana pasada, creo que el viernes fue, me enteré que sigue vivo. No lo puedo creer, porque el hijo ya es viejo. Yo lo conocí a este abogado, no voy a decir el nombre, allá por fines de los 90, no importa. Y ya era viejo, hijo. Pero ya estaba el chaboncito. Tremendo. 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 ¿Qué hacía este tipo? Para que se den una idea. El chabón entraba a la fábrica con un escribano en la mano y un aparatito de medición de decibeles y sacaba la media. ¡Tic! 76 decibeles. Se acercaba un poco más a una máquina, ¿viste? ¡Tic! 87 decibeles. Certifica, actuario. El escribano certificaba que en la fábrica había 87 decibeles. Y el juez ponía una mesita con el escribano mismo que había certificado recién. Y los hacía pasar a todos los trabajadores a que le firmen un poder. Y después metía las demandas de todos los trabajadores de la empresa. 2.000 trabajadores de la fábrica, todos por el mismo abogado, con la demanda con los 2.000 trabajadores en una sola demanda, reclamando tos y hipoacusia. ¿Por qué? Por el vicio, por el riesgo de la cosa, la máquina ruidosa, hace mucho daño. Y lo reclamaba por el 1113 ante el fuero laboral. Y entonces, ¿qué? Este tipo, ¿qué cambió? Él solo cambió. ¿Qué? La Cámara sacó una norma, en esa época fue, hoy sigue vigente, que puso máximo pueden venir 20 trabajadores como el consorcio activo. No puede más de 20. Lo cual era razonable, porque hijo de puta, ¿te imaginas ser el jugador que le tocan los 2.000? Hay que hacer 2.000 pericias. Máximo 20. Ok, dijo el chaboncito, dijo, me chupa. Ahora hago 100 demandas de 20. Tuki. Si total era copia-pega, por favor, en esa época era fotocopia, de hecho. No hacía copia-pega porque no existía. Hacía fotocopia de todo, menos de una hoja que era la que escribía los datos del chabón concretos. Y metía 20 o 100 demandas de 20. Tanto colapsó el fuero que salió otra norma de la Cámara de Apelaciones que dijo que se la denominaba la ley Freezer. No era una ley, porque era una acordada de la Cámara, pero bueno, que decía que, y sigue vigente, que máximo se pueden sortear 100 expedientes por juzgado. Y si se sorteaban, más no, pasaban a un cuarto a esperar. O sea, se hacía como una espera. En un momento había un lugar gigante lleno de expedientes. De los cientos de miles de expedientes que se iniciaban constantemente. Cuentan las malas lenguas que este tipo se compró, no una casa, un jodido pueblo. El dueño de casi el 80% de las propiedades de Tomás Jofre. Y ahí tiene su finca que dicen las malas lenguas que le puso el nombre hipoacusia. No es joda, dicen que esto es real. Él lo que ganó ese tipo de guita. Aparte, el chabón hacía, todos los fines de año hacía una fiesta, todo culo, y los invitaba a los jueces. Hola, los asados, ahí en Tomás Jofre. Y los jueces iban todos felices. Y si le está dando de comer era vos, que hijo de puta. Tremendo. Defenestró el fuego.
Pero ¿ustedes creen que la industria del juicio laboral? Eso es la industria del juicio laboral. Ese chabón se hizo multimillonario. Bueno, eso fue lo que colapsó el fuero laboral. En su momento estaba descomunalmente defenestrado porque nadie nunca ha estado. Hasta que vino ¿quién? Carlos. Vino el Carlos a reparar los daños. Y entonces vino el Carlos y lo primero que hizo en el año 92 es derogar la ley 9.688 con la ley 24.028, no importan los números. En el año 92 la derogó. La realidad es que la ley esa era muy parecida. Había dos diferencias importantes, pero voy a concentrarme solo en una. Había una gran diferencia. En esa ley decía, si el trabajador quiere hacer un juicio civil, lo tiene que hacer ante el juez civil. El Carlos pensó, iluso, que eso iba a bastar para bajar un poquito. Lo que no entendió el Carlos, quien sea que lo haya asesorado, que ya sé quién fue, pero no importa, no voy a decirlo porque creo que ya murió. Sí, murió la chica. Lo que no entendió el chabón es que allá donde en el derecho del trabajo existe el principio properario, en el derecho civil está el principio províctima. Y el operario, si tenía un accidente, era víctima también, así que era províctima. Así que era lo mismo. Los jueces lo ganaban igual. La única diferencia es que tenían que pagar una tasa de justicia, hacían el beneficio literal sin gasto. Era todo lo mismo, nada más que con un par de pasos extra. Entonces el Carlos tuvo que esperar a conseguir la mayoría. Y cuando se sintió suficientemente cómodo y satisfecho con la mayoría, el Carlos hizo la ley de riesgo del trabajo. Ley 24.557. Entonces, como no le había funcionado el primer plan, el Carlos dijo, yo tengo el plan definitivo. Y entonces los exhorto a leer con tranquilidad la ley original. Se pone la ley de riesgo de trabajo, la ley 24.557, texto original. Pero ahí van a poder ver el artículo 39. ¿Qué hizo el Carlos? El Carlos dijo, los trabajadores no podrán hacer juicio civil. Lo único que podrán es hacer juicio, acción de accidente, acción ley especial. ¿Se acuerdan que la indemnización era muy distinta, no? La indemnización de la ley de riesgo de trabajo es una indemnización que se calcula así, tiqui, cuánto sueldo, cuántos años, cuánta incapacidad, tiqui, está claro, ¿no? El Carlos dijo, listo, esta es la única que pueden reclamar. ¿Por qué? Porque puedo. A tal punto está el famoso caso del avión de Lapa. Yo no sé si lo conté, pero siempre lo cuento. No sé si se acuerdan o si vieron la historia de Damián Cook, que cuenta la historia del avión de Lapa que se levantó, cayó, murieron todos. Y de pedo, que justo había cortado el semáforo en Libertador, Montanera, no sé cuál es esa calle, que menos mal que estaba en rojo, porque si hubiera estado pasando los autos se llevaba puesto unos cuantos más. Así que por suerte murieron 230, 300 personas. De suerte. Pero al mejor estilo crónica, según la ley de riesgo de trabajo, murieron 230 personas y 8 trabajadores. No era lo mismo. Porque los familiares de las 230 personas que murieron sí pudieron reclamar daños y perjuicios por el Código Civil en base al artículo 1113 y fueron indemnizados en sumas de entre 1 y 2 millones de pesos dólar, hablando del 98, 99, pesos dólar, mientras que la familia de las personas que estaban a bordo, comandante de a bordo, azafata, lo que sea, esos solo pudieron reclamar ley de riesgo de trabajo. ¿Y saben cuál era el tope? 120.000 pesos dólares. Come leyes y constitucionalidades. ¿Qué te parece esa ley? Bueno, gente, ahora es el último momento de la clase donde voy a decir cómo es el sistema, ¿está? Para que se entienda bien. ¿Quedó todo clara esta idea de todo lo que pasó con esa ley? Bien. Vamos a ver el sistema para que vean que es retorcidamente pervertida la ley. ¿Está?
No es eso solo, es tremenda. Cuando terminen de ver la ley esta, la idea, que son 2 minutos más, van a ver que es una cosa atroz. La ley del riesgo de trabajo, lo que inventó son las aseguradoras de riesgo de trabajo. ¿Qué son las aseguradoras de riesgo de trabajo? Son unas empresas privadas con fines de lucro que lo que se dedican es a brindar ciertas prestaciones para quitar la responsabilidad de los empleadores. Los empleadores están obligados a contratar, sí o sí es esto, todos los empleadores están obligados a contratar una RT. Y la RT se hace cargo de todos los temas de los accidentes laborales. En la época de Menem, lo único que se podía reclamar eran los accidentes laborales con la ley laboral. Con lo cual la única que pagaba era la RT. El empleador no. El empleador no pagaba nada. Tuki. Pero, les digo más. El artículo 39, les pido que lo lean. El artículo 39 decía que el trabajador no podía reclamar nunca por otro sistema de responsabilidad que no sea este, es decir, el de la ley. Y decía, salvo el caso del artículo 1072. Le daba vergüenza hasta decirlo. ¿Saben qué era el caso del 1072? El dolo directo. O sea, el único caso que podía reclamarle acción civil al empleador era dolo directo. Ni siquiera un dolo eventual. Dolo directo. Fíjense el siguiente ejemplo para que se entienda la trascendencia. Imagínate que viene el empleador haciendo malabarismos con 6 granadas. Mirá cómo hago, papá, soy el magroso. Una granada se cayó y le voló una pierna, un brazo y también le lastimó otra cosa. No podía reclamar daños y perjuicios porque no fue dolo, fue culpa. Fue hasta culpa grave. Pero la ley decía dolo. Consecuentemente, ni siquiera eso podías reclamarle una acción civil de daños y perjuicios a tu empleador, el que hace los malabares. A ese nivel, gente, a ese nivel. Pero como les dije, eso no es lo más pervertido todavía. Era más, era peor. Chequen esto. El empleador tenía que contratar una RT. La RT lo que hace es brindar prestaciones. La palabra no es casual, la palabra viene de la seguridad social. Porque para la ley esto es todo seguridad social. Prestaciones. ¿Qué prestaciones tiene que dar la RT? 2 tipos de prestaciones. En dinero y en especie. En especie tiene que dar servicio de atención médica, servicio de primeros auxilios. ¿Está bien? En dinero tiene que dar. Durante el tiempo que vos te estás curando, tiene que darte prestaciones mensuales, que es el sueldo. ¿Ah? Te tiene que dar el sueldo. La RT, no el empleador. Y una vez que se determina la incapacidad, te tiene que pagar la prestación dineraria de pago único. O, en otras palabras, la indemnización. La indemnización, que nosotros le llamamos prestación dineraria de pago único, en el artículo 14. Es decir, ponele que quedaste con un 50% de incapacidad, te tiene que pagar la plata que dice la ley. Ahora la pregunta es, ¿cómo se calcula la indemnización o la prestación dineraria de pago único? Y acá les voy a poner la cuenta para que sepan cómo se calcula. No me interesa que memoricen los números, me interesa que sepan los factores. La cuenta es 53 por el porcentaje de incapacidad expresado en un coeficiente, es decir, incapacidad dividido 100. Con lo cual, si tenés 50% de incapacidad es 0,5, ¿se entiende, no? 50 dividido 100, 0,5. ¿Está bien? Por la edad al momento del accidente dividido 65. ¿Por qué? Porque si vos tenés 65 años, 65 dividido 65 da 1.
Entonces cualquier cosa lo multiplicas por 1. Entonces si tenés 20 años, 20 dividido 65 dividido al revés. 65 dividido perdón. Es al revés, perdón. Si tenés 20 años, 65 dividido 20 da 3, algo. Entonces multiplicas por 3. Cuanto más joven, más obvio. Por la ley dice ingreso base mensual, pero básicamente es el sueldo, ¿ok? Es mucho más difícil que el sueldo, pero básicamente. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Lo importante es que se entienda que cuanto más joven sos, más indemnización va a ser. Cuanto más incapacidad tenés, más indemnización va a ser. Y cuanto más sueldo tenés, más indemnización va a ser. Esos son los factores. El 53 tiene una explicación histórica que no viene al caso. ¿Está bien? Ahora les quiero decir lo último. Ya entramos en el lapso final. ¿Quién determina la incapacidad, gente? La comisión médica. Estará en una. ¿Los médicos de quién? La incapacidad la determina la ART. Los médicos de la ART. El médico de la ART te revisa, te cura, durante el tiempo que te tiene que curar, te paga el sueldo, ¿no? La ley dice, la ART se hace cargo del sueldo, de la prestación milenaria pago mensual, el sueldo. Durante los primeros 10 días se hace cargo del sueldo. A partir del día 11 agarro la ART. No importa, eso es un detalle. Pero la ART te paga el sueldo. Y después, cuando ya te dan el alta médica, la ART te dice cuánta incapacidad te quedó. Y entonces la ART te va a decir, bueno, a vos te quedó, déjame verte bien. ¿Qué te falta? ¿Un brazo? 3%. Pero me falta un brazo. Tienes razón, 4%. ¿Por qué? Porque si la ART paga, ¿qué va a querer la ART? Menos capacidad para Ponerte 1%. Obvio. El sistema es pervertido porque el propio pagador es el que dice cuánto paga. Entonces, obviamente que la ART no puede tener la última palabra, ¿no? Y por supuesto que no. Para eso, la propia ley inventó el sistema de queja. ¿Cómo es el sistema? Si vos estás en desacuerdo con lo que dijo la ART, vos podés hacer una acción ante la comisión médica. Pero ahora les voy a mostrar cómo es el sistema de la comisión médica rápido. La ley sigue siendo así, ¿eh? Entonces, la incapacidad es lo más importante porque de eso depende el pago. Y la incapacidad la pone la propia ART. Entonces, primero lo dice la ART. Si no estás de acuerdo, tenés que ir ante la comisión médica. En su momento se llamaba local, hoy se llama jurisdiccional. Porque cada jurisdicción tiene una comisión médica. Esa comisión médica depende del Ministerio de Trabajo del Poder Público. ¿Bien? Bien. Pero la comisión médica, ¿qué pasa si te da un porcentaje de incapacidad bajo? ¿Te podés quejar un poco más? La respuesta es sí. Pero escuchen el sistema que había inventado la ley original. Si te querés quejar ante la comisión médica, de lo que dijo la comisión médica, tenés dos caminos. O te vas a la comisión médica central, o te vas a la justicia de primera instancia, y escuchen esto, de la seguridad social. Porque como les dije contingencia y les dije prestación, las palabras que la ley usa son de la seguridad social. Porque para la ley original, esto era seguridad social. Eran pobres personas que con un accidente, que la seguridad social lo arregle. Entonces esto como una forma de seguridad social. Pero el problema no es la forma. El problema es que si querías reclamar te tenías que ir a la seguridad social. Si no estabas de acuerdo con lo que decía la primera instancia de la seguridad social, tenías que apelar ante la Cámara de la Seguridad Social. Cámara de Apelaciones de la Seguridad Social. Simultáneamente
Si te habías ido por el camino de la comisión médica, también podías llegar a la revisión judicial directamente ante la Cámara. ¿Se entiende todo el plan? Bueno, gente, ¿dónde queda la Cámara de Apelaciones de la Seguridad Social? ¿Dónde queda? Específicamente, ¿dónde? Y específicamente, ¿qué calle? A una cuadra del Palacio de la Justicia. Si vos estás en Jujuy, ¿qué te parece hacerte el juicio ahí? ¿Cómo te cae esa? Aparte de la seguridad social, cuando te arreglan todas las jubilaciones mientras se mueren los viejos. O sea, intramitable. Porque para peor, la seguridad social, y esto es lo que la ley injustamente, digamos, esto es lo más injusto tal vez, la seguridad social es un fuero federal, gente. Federal. ¿Saben por qué es importante que esto es federal? ¿Ustedes se piensan que en todas las localidades hay un tribunal federal? ¿Ustedes se piensan que están en Calamuchita? ¿Tenés el Tribunal Federal de Calamuchita? Ni en pedo. Si estás en Calamuchita, agradecé si tenés a la redonda en 300 kilómetros un puto juzgado federal. Si tenés suerte. Entonces, todo estaba diseñado para que nadie nunca haga un reclamo. Entonces, no solo te tenías que quedar con lo que te daba la ley, que eran migajas, sino que tenías que conformar con la RT lo que te decía la incapacidad. Y si querías reclamar ante la Seguridad Social, bueno, era chuelte. Entonces fue por eso que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sacó dos fallos muy importantes en el año 2004. El fallo Aquino y el fallo Castillo. Son los dos fallos más importantes. En el fallo Aquino, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del artículo 39 en cuanto le prohibía al trabajador hacer un juicio civil como cualquier otro ser humano. Ese es el fallo más conocido contra esta ley. Aquino, el 14 de septiembre de 2004. Los términos del fallo Aquino son una proclama social. Si lo leen, es impresionante la pluma ultra social, casi religiosa. No por nada, porque lo escribió Rolando Gialdino, que fue el secretario laboral de la Corte en esa época y era un tipo profundamente de la onda cristiano-social. ¿Cómo se llama? Doctrina social de la Iglesia. Doctrina social de la Iglesia. Y el segundo fallo que les dije es el fallo Castillo, que para mí es el que le tira todo lo que Castillo no es que lo tira a la basura. ¿Por qué? Porque en el fallo Castillo del 28 de septiembre del año 2004, es decir, la que se denomina la primavera de los trabajadores del 2004, porque salió Castillo, Aquino y Bisotti el 14, 21 y 28 de septiembre de 2004. En el fallo Castillo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dice: no tiene ningún tipo de coherencia que la ley diga que la revisión judicial de la decisión administrativa de la Comisión Médica se haga ante el fuero federal. No tiene ningún tipo de sentido. No corresponde a la justicia federal, porque la justicia federal es una justicia extraordinaria. Corresponde a la justicia ordinaria. Ah, bueno, está bien, a la justicia ordinaria. La justicia ordinaria de la seguridad social no existe. La seguridad social es federal. Consecuentemente, la Corte no lo dijo nunca Castillo. Por lo que interpretó toda la jurisprudencia, bueno, mirá, si tiene que ser la justicia local, ordinaria, es la laboral, porque no hay otra. Y a partir de ese momento, todos los reclamos fueron a la justicia laboral. A partir del año 2004. Y hoy la ley está bien. Hoy la ley tiene la peor de las famas por esta historia. Pero hoy la ley está bien de verdad. Primero y principal, no tiene más el tope de 120.000 pesos. Todo lo contrario. Tiene topes mínimos, no topes máximos. Segundo, la realidad es que tramitas ante la comisión médica y si no te gusta te vas al foro laboral. En el foro laboral te mira un perito, en 2 minutos hace una sentencia, son rápidas y funcionan. Muy pro trabajador.
hoy el sistema funciona demasiado bien. Y si querés hacer un juicio civil, hoy podés hacer un juicio civil porque también se derogó el artículo 39, que está derogado, fíjense. Se derogó en el año 2012 igual. Está derogado, con lo cual puedes hacer un juicio civil. Si haces un juicio civil, el juez competente es el laboral. ¿Está? Entonces, todo eso es el sistema actual, que es extremadamente complejo. Así que espero que todo este pantallazo haya sido relativamente claro. Y la semana que viene, o la clase que viene, nos dedicaremos a ver si quedó alguna duda, pero vengan con las dudas porque la clase que viene arranco con extinciones.